Puede que el problema no sea encontrar otro planeta. Puede que el problema sea aceptar que el mapa del sistema solar, el que casi todos tenemos en la cabeza desde el colegio, siga incompleto. Porque más allá de Neptuno, en una zona donde casi todo parece vacío, hay varias órbitas que no terminan de comportarse como deberían. Y eso abre una posibilidad incómoda. Quizá ahí fuera haya algo grande que todavía no hemos visto. No una certeza, no una foto, pero sí una huella gravitatoria lo bastante rara como para que el debate siga muy vivo. La idea de Planeta 9 no nace de un telescopio apuntando a un punto concreto del cielo y encontrando un mundo nuevo. Nace de algo mucho más frío y al mismo tiempo mucho más fascinante, de matemáticas, de simulaciones y de objetos remotos cuyas trayectorias parecen demasiado parecidas entre sí. En 2016, Konstantin Batygin y Mike Brown plantearon que varios objetos extremos del sistema solar exterior encajaban mejor si existía un planeta masivo, lejísimo, en una órbita muy alargada y apartada del plano habitual de los planetas. Pero lo importante aquí es esto: ese planeta no se ha observado directamente. La hipótesis sigue siendo eso, una hipótesis, una muy seria, pero hipótesis al fin y al cabo. Y justo ahí está lo mejor de la historia. No estamos persiguiendo una bola brillante perdida en la oscuridad. Estamos intentando explicar un comportamiento. A veces, el universo no te enseña el objeto, te enseña la cicatriz que deja en otros, y eso es exactamente lo que vuelve este asunto tan potente. La pista no brilla, la pista deforma órbitas. Para entender por qué esto no es una locura improvisada, conviene mirar un momento atrás. Neptuno se descubrió porque Urano no encajaba del todo con lo esperado. Hubo astrónomos que calcularon que tenía que existir otro planeta tirando gravitatoriamente de él. Se apuntó el telescopio a la zona prevista, y allí estaba. Esa historia convirtió una idea en algo casi mítico. A veces se puede encontrar un planeta sin haberlo visto antes, solo leyendo su efecto sobre otros cuerpos. Eso sí, lo de ahora es bastante más difícil. Muchísimo más. El borde del sistema solar es un territorio mucho peor iluminado, con muchos menos datos y con bastante más ruido. Además, la historia de los planetas, deducidos, también tiene su lado tramposo. Plutón se descubrió en 1930, buscando otro gran cuerpo exterior, pero con el tiempo quedó claro que Plutón era demasiado pequeño para explicar aquellas anomalías. Y en 2006, la Unión Astronómica Internacional redefinió qué cuenta como planeta, dejando a Plutón fuera de la categoría principal. Eso no invalida lo fascinante que es Plutón, pero sí recuerda una lección importante. Encontrar algo no significa necesariamente haber resuelto el problema correcto. Con Planeta 9 pasa algo parecido, pero más fino. La sospecha moderna se apoya en varios objetos transneptunianos extremos, mundos pequeños y helados que orbitan muy lejos del Sol con trayectorias rarísimas. Algunos de ellos parecen agruparse de una manera que cuesta explicar si todo está repartido al azar. No es que haya un objeto raro, es que hay varios haciendo cosas raras a la vez. Y cuando eso ocurre en astronomía, la pregunta no es solo ¿qué estoy viendo?, sino ¿qué fuerza podría organizar esto así? La imagen mental buena no es la de un noveno planeta escondido detrás de una roca cósmica. Es otra. Imaginad varias agujas muy largas clavadas alrededor del Sol, todas algo inclinadas y apuntando en direcciones sospechosamente parecidas. Eso no demuestra nada por sí solo, pero sí hace que el azar empiece a parecer una explicación floja, y cuando el azar flojea, entra la dinámica orbital. En otras palabras, entra la gravedad. Ahora bien, aquí llega la parte que separa un buen misterio científico de un vídeo clickbait. El enemigo principal de la hipótesis de Planeta 9 no es otro astrónomo con una idea más brillante. El enemigo principal es el sesgo observacional, porque no observamos el cielo de manera uniforme. Hay regiones que se han rastreado mucho más que otras, campañas que detectan mejor ciertos tipos de órbitas, límites de brillo, de tiempo y de posición. Dicho de forma simple, si pescas siempre en la misma parte del mar, acabarás creyendo que todos los peces viven allí, y por eso sigue habiendo debate. La gran pregunta no es solo si hay patrón, es si el patrón sigue ahí cuando corriges el sesgo de cómo hemos estado mirando. Esto es justo lo que hace interesante el tema para una audiencia exigente. Aquí no hay una pelea entre creyentes y escépticos, sino entre interpretaciones de datos incompletos.
Hay trabajos recientes que siguen viendo implicaciones amplias de la hipótesis de Planeta 9 en la región transneptuniana, y otros investigadores llevan años insistiendo en que el sesgo puede estar sobrerepresentando la señal. La cuestión sigue abierta, y, científicamente, eso no debilita la historia. La mejora, porque obliga a distinguir entre observación, inferencia y conjetura. Si la hipótesis es correcta, el objeto que se busca no sería un Júpiter gigante y brillante. Los modelos más conocidos lo sitúan más bien en la categoría de una supertierra o mini Neptuno, con varias masas terrestres, en una órbita muy excéntrica, a cientos de veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso significa dos cosas a la vez. La primera, sería grande. La segunda, sería desesperadamente difícil de detectar, porque una cosa es el tamaño y otra muy distinta el brillo aparente. Aquí la intuición nos engaña mucho. Nos cuesta aceptar que podamos ver galaxias a millones de años luz y, sin embargo, no tener una imagen clara de algo que estaría dentro del propio sistema solar. Pero es perfectamente posible. Un objeto muy lejano, muy frío, que refleja poca luz y se mueve lentísimo contra el fondo de estrellas, puede volverse muchísimo más difícil de separar visualmente que una galaxia brillante y extensa o que un planeta cercano bien conocido. El problema no es solo lo lejos que esté. El problema es el tamaño descomunal del cielo y lo poco que destacaría. A veces no cuesta encontrar algo porque sea pequeño, cuesta encontrarlo porque el cielo es obscenamente grande. Y si ese mundo existe, lo más interesante quizá no sea su presencia, sino su biografía, porque un planeta así no encaja bien con la imagen sencilla de un sistema solar ordenado, donde cada mundo nace más o menos donde lo vemos hoy. Un cuerpo de varias masas terrestres tan lejos del Sol sugiere una historia violenta. Pudo formarse más cerca y ser expulsado hacia las afueras por interacciones con los gigantes. Pudo quedar atrapado en una órbita extrema durante la fase caótica del sistema solar temprano. O pudo seguir un camino dinámico más enrevesado del que aún no tenemos una reconstrucción completa. Lo importante es esto: si existe, no añade una pieza decorativa, añade una cicatriz fósil. Eso cambia por completo la pregunta. Al principio uno entra pensando, vale, ¿hay planeta o no? Pero a mitad de la historia, la pregunta real ya es otra. ¿Qué tuvo que pasar en el sistema solar primitivo para que hoy veamos estas órbitas? Y esa es una pregunta mucho mayor, porque convierte un posible hallazgo en una revisión de origen. No estaríamos solo completando una lista de planetas, estaríamos corrigiendo la historia de cómo se ordenó o desordenó nuestra casa cósmica. También conviene poner en su sitio las explicaciones alternativas. A veces se menciona un agujero negro primordial o cambios extraños en la gravedad, como si compitieran en igualdad de condiciones con la hipótesis planetaria. Quedan muy bien como idea extrema, pero hoy por hoy no están en el mismo nivel de plausibilidad práctica dentro de esta discusión concreta. La explicación más sobria sigue siendo la combinación de dos posibilidades. O bien hay un perturbador masivo real, o bien estamos interpretando de forma demasiado confiada un patrón condicionado por cómo observamos. El corazón del debate está ahí. No hace falta irse a lo más exótico para que la historia sea fascinante. Y justo cuando la discusión podía quedarse años en ese punto, ha llegado una herramienta que cambia bastante las reglas del juego: el Observatorio Vera C. Rubin mostró sus primeras imágenes en junio de 2025 y alcanzó la finalización sustancial de la construcción y el paso a operaciones en octubre de 2025. Su gran proyecto, el LSST, estaba preparándose para arrancar a comienzos de 2026 con una idea muy simple y muy poderosa: escanear una y otra vez enormes áreas del cielo durante una década. No mirar una vez, vigilar, no depender tanto de campañas aisladas, crear una especie de película del cielo profundo. Eso no significa que Rubin vaya a descubrir sí o sí el planeta 9, y es importante no venderlo así. Lo que sí significa es que vamos a reducir muchísima oscuridad estadística. Rubin está diseñado para detectar cambios, movimientos y objetos débiles a una escala que hasta hace muy poco simplemente no teníamos. Y en un problema como este, donde el gran cuello de botella es separar señal real de cobertura incompleta, eso vale oro. Rubin no promete un planeta, promete algo mejor, menos niebla. De hecho, una de las posibilidades más interesantes es que Rubin no encuentre nada compatible con la versión clásica de Planeta 9. Y lejos de ser una decepción, eso sería una noticia científica enorme.
porque obligaría a endurecer mucho la revisión de la hipótesis, del sesgo observacional y de los modelos que usamos para entender esos objetos extremos. Es decir, la ausencia también sería un hallazgo. Si el planeta no aparece donde debería, entonces la rareza sigue ahí, pero pidiendo otra explicación. Y eso podría ser incluso más profundo que añadir un nuevo planeta a la lista. Al final, lo verdaderamente potente de esta historia no es la promesa infantil de «hemos encontrado otro mundo», es algo bastante mejor. Es la posibilidad de que todavía estemos simplificando demasiado nuestro propio vecindario. Sabemos muchísimo más del cosmos que hace un siglo, sí, pero eso no significa que el borde del sistema solar esté resuelto. Significa que hemos aprendido lo suficiente como para detectar que algo no termina de cuadrar. Y a veces ese momento, el instante en que notas que el dibujo conocido ya no encaja con los datos, es exactamente donde empieza la ciencia buena. Así que la próxima vez que veáis el típico esquema limpio del sistema solar, con sus planetas bien colocados y el vacío extendiéndose más allá de Neptuno, conviene recordar una cosa: ese borde puede parecer silencioso, pero no está callado. Está lleno de trayectorias, de pistas, de dudas y de consecuencias. Puede que ahí fuera haya un planeta, puede que no. Pero lo más grande que esconde toda esta historia quizá no sea un mundo nuevo, quizá sea lo mal que todavía entendemos el final de nuestra propia casa cósmica.